Estamos en La Habana, en Cuba. Vamos a ver la partida número 11 del match por el Campeonato del Mundo. Y prepárate porque vamos a ver una partida realmente complicada. Desde la partida Kasparov-Kramnik yo no recuerdo que haya subido una partida tan complicada en las variantes que vamos a ver. Vamos a ver variantes que incluyen sacrificios de dama mutuos. Es una partida muy complicada. Estamos en La Habana, en Cuba, el 10 de febrero de 1889. Piezas blancas para Mikhail Chigorin y piezas negras para William Steinitz. Chigorin abre el juego con E4. Chigorin estaba realmente inspirado. Había perdido antes. Hemos visto algunas derrotas por parte de Chigorin. Steinitz había ganado con claridad a Chigorin. Algunas de esas partidas Steinitz había conseguido ganarlas en muy pocas jugadas. Y en esta partida Chigorin va a jugar realmente inspirado. Stennis va a cometer un par de errores al principio en la apertura y a partir de ahí Chigorin va a jugar como una máquina. E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, B4, alfil por B4, C3, alfil A5, enroque por parte de Mikhail Chigorin, dama F6 y D4, siguiendo con la discusión teórica. Caballo G7 y alfil G5. En otros vídeos expliqué por qué no se puede jugar dama G6. Dama G6 sigue alfil por E7, caballo por E7 y caballo por E5. Y la dama no puede capturar en E4 por torre 1. Eso lo explico en otros vídeos anteriores. Lo correcto aquí es dama D6. Esta posición ya se ha producido antes. D5, caballo D8, dama A4, se amenaza al alfil, que está en A5, B6, caballo A3, con la idea de jugar caballo B5, A6 para impedirlo. Y aquí viene la novedad de Mikhail Chigorin. En otras partidas, Chigorin había jugado alfil B3. Otra alternativa sería también alfil 2. Pues bien, aquí Chigorin introduce una novedad. La novedad que introduce Chigorin es alfil D3. Y aquí viene una imprecisión grave, un error o una imprecisión grave. Stennis juega alfil por C3. Bien, lo correcto aquí, en lugar de alfil por C3, se está amenazando caballo C4. Lo correcto era dama C5. Esto era lo correcto. Dama C5, torre FC1, caballo G6, alfil por D8 y rey por D8. Las negras pierden el derecho a enrocarse. Pero tras alfil D3, en lugar de la correcta alfil D5, a Stennis no le gustaba perder el derecho a enrocarse. Stennis decide jugar alfil por C3 y es un error, una imprecisión grave. Torre a B1 y aquí viene el segundo error de Steinitz. Y es muy importante porque tras este error, que es alfil B7, lo correcto era llevar el caballo B7. Tras estos dos errores, Chigorin va a jugar como una máquina. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto era caballo B7, torre C1 y caballo C5 amenazando a la dama, que está en A4, y al alfil, que está en D3. Eso era lo menos malo. Pero tras torre a B1, alfil B7, Stennis ha cometido dos errores seguidos y ahora Mikhail Chigorin va a jugar de una manera brillante. Caballo C4, se amenaza a la dama, dama C5. Fíjate también que tras caballo C5 y dama E5 no se puede jugar caballo por E5 debido a B5 amenazando a la dama y al caballo. Chigorin juega la correcta, alfil E3 amenazando a la dama. Y aquí hay dos opciones, las dos son válidas. La primera es la que ocurrió en la partida, que es jugar B5. Pero Stennis, en lugar de B5, también podía haber jugado alfil D4. Este alfil que está en C3, colocarlo en D4 y entonces se hubiera llegado a una posición muy complicada que vamos a analizar ahora y que incluye sacrificios de dama mutuos. Fíjate, si en lugar de B5 Stennis hubiera jugado alfil D4, hubiera seguido lo siguiente. Caballo C por E5, se amenaza en entrar en D7, B5 y ahora
llegamos a la posición crítica. Aquí hay tres posibilidades. La primera es la más prosaica, que es dama por d4. Dama por d4, dama por d4, alfil por d4. La segunda es caballo por d4, que si caballo por d4, vamos a ver ahora un sacrificio de dama. Y la otra sería alfil por d4, que sería un poco mejor, que incluye un sacrificio de dama mutuo. Entonces, vamos a analizar cada una de las tres opciones. Dama por a4, caballo por a4 y alfil por d4. Vamos a empezar por caballo por d4. Si caballo por d4, entonces sigue dama por e4, sacrificando la dama. Y ahora caballo d5, se amenaza al punto g7 con el caballo y a la dama con el alfil que está en e3. Dama a5, caballo por g7, rey f8 y ahora caballo h5. Fíjate que las blancas tienen un alfil a cambio de una dama, lo puedes ver aquí abajo. Pues bien, Stockfish, porque esta línea la he encontrado con Stockfish, dice que las blancas tienen ventaja. Ojo, no es una ventaja decisiva, pero esta partida la ganan las blancas. La partida, lo mejor que tienen aquí las negras es una jugada muy aguda que es caballo por d5. Es lo mejor para las negras, sacrificar caballo. E por d5, dama por d5. Fíjate que se amenaza al punto g7. Bueno, fíjate también que tras caballo por d5 y e por d5, el caballo amenaza a entrar en d7 con jaque. Por tanto, las negras tienen que jugar obligatoriamente dama por d5. Pero al jugar dama por d5 también amenazan mate en g2 y también amenazan al caballo que está en e5. Amenazan al caballo y también a este peón. Ahora viene una jugada muy fuerte, muy difícil de ver, que esta variante la he encontrado con Stoffy, que es un sacrificio brutal. Caballo por d7, totalmente correcto. Se da jaque y las negras no pueden capturar el caballo por alfil c5. Sin embargo, capturar el caballo es lo menos malo. Si dama por d7, que es lo menos malo, se amenaza a ese alfil que está en d3, pero es que sigue alfil c5, jaque. Ahora, las negras no pueden jugar rey g8 por caballo f6 con jaque al rey y a la dama. Las negras tendrían que devolver material, tendrían que jugar, por ejemplo, dama d6 o dama e7. Pues bien, esta posición es ganadora para las blancas, a pesar de los sacrificios de dama que hemos visto. Es una variante muy espectacular. Volvamos a la posición crítica. Hemos analizado caballo por d4. Realmente caballo por d4 conduce a una ventaja blanca, pero las dos continuaciones más fuertes son dama por d4, que es la forma más prosaica, digamos la menos complicada, y luego alfil por d4, que vamos a analizar ahora y que también es muy complicada, que incluye un sacrificio de dama mutuo. Si las blancas capturan ahora en d4 con el alfil, fíjate, alfil por d4 sigue dama por d5. Vuelvo a repetir, fíjate en esta posición, porque aquí lo mejor que tienen las negras es una jugada muy espectacular, que es dama por d5. Y ahora se puede jugar e por d5, pero hay una jugada mucho más fuerte que es alfil por b5. Vamos a verlo. Alfil por b5, luego también valía e por d5, pero e por d5 lo vamos a analizar después. Vamos a analizar lo más fuerte que es alfil por b5. Hubiera seguido a por b5 y ahora dama por a8, alfil por a8 y e por d5 y alfil por d5. Y las blancas ganan. Las blancas, fíjate que tienen una torre a cambio de dos peones. Volvamos a la posición crítica. Alfil por d4. Dama por d5. Sacrificio de dama espectacular. Bueno, fíjate ahora que si en lugar de dama por d5 sigue dama por a4 sería un terrible error. Si dama por a4, entonces sigue alfil por c5, d6
y ahora alfil A3. Y la ventaja blanca sería decisiva. Así que tras alfil por D4 no vale capturar en A4, no. Lo mejor es la impresionante dama por D5. Hemos analizado alfil por D5 antes y hemos visto el sacrificio de dama, alfil por D5, A por B5, dama por A8, alfil por A8, E por D5 y alfil por D5. Vamos a analizar ahora lo que pasa si E por D5. Si E por D5, entonces sigue dama por A4, D6, amenazando al caballo y al peón, C por D6 y ahora caballo C4. Y lo mejor que tiene, se amenaza al punto G7 y lo mejor que tiene las negras es enrocarse, pero ahora sigue caballo G5. Se amenaza tanto a este peón con alfil y con este alfil de D3 con el caballo y también se amenaza a este peón que está en D6. Esta posición es ganadora para las blancas, a pesar de los 3 peones que tienen las negras a cambio del alfil. Bien, volvamos a la posición anterior. Esta es la posición crítica. Hemos analizado caballo por D4 y hemos visto el espectacular sacrificio de dama. Yo creo que es uno de los sacrificios de dama más espectaculares que he visto. Tras caballo por D4, hemos analizado también alfil por D4, que era muy fuerte. Es la mejor jugada. Junto con la que vamos a ver ahora, que es dama por D4, que es la forma más prosaica. Si dama por D4, entonces sencillamente dama por D4 y alfil por D4 y las blancas tienen una ventaja también decisiva. Pero con esta forma es menos complicada, más prosaica. Bien, volvamos a la posición anterior. Tras alfil E3 se amenaza a la dama. B5 contesta Steinitz amenazando a la dama que está en A4. Fíjate que ahora las negras amenazan con jugar dama por E3. Dama por E3, sacrificando la dama. Y fíjate también que las blancas no pueden capturar en E5 con este caballo debido a la jugada dama de 6. Lo mejor es alfil por C5 y dama por A4. Las damas desaparecen, pero prepárate porque las complicaciones siguen. Ahora no se puede capturar en E5 debido a la jugada D6, que sería doble al caballo, que estaría en E5, y al alfil, que está en C5. Lo mejor es jugar torre FC1 amenazando al alfil. Bien, aquí hay dos posibilidades. En primer lugar, D6, que es lo que jugó Steinitz en la partida, que es una jugada correcta según Stockfish. Pero aquí existe un sacrificio de alfil correcto, que Steinitz no fue capaz de ver. Bueno, perdón, un sacrificio de caballo que es totalmente correcto. El sacrificio de caballo empieza con caballo por D5. Caballo por D5 es un sacrificio totalmente correcto. E por D5, alfil por D5 y ahora torre por C3. Y las blancas tendrían una ventaja decisiva. Pero hay que tener en cuenta los dos errores que ha cometido Steinitz al principio de la partida que hemos visto antes. Así que tras torre FC1 hemos visto el sacrificio correcto caballo por D5 que era válido, pero Steinitz juega D6. Y aquí viene una jugada de doble signo de admiración por parte de Mikhail Chigorin. Chigorin puede capturar este alfil de C3 con la torre, puede jugar torre por C3. También puede jugar alfil A3, quitar este alfil. Pues bien, Chigorin aquel día estaba inspirado porque tras las derrotas anteriores se ve que le han servido de inspiración a Chigorin. Chigorin juega alfil por D6, tremendo, una jugada de doble signo de admiración. Y ahora C por D6. Pues bien, aquí en lugar de C por D6 también existe un contrasacrificio totalmente correcto que Steinitz no fue capaz de ver. Pero aquí en lugar de C por D6 se podría haber jugado el tremendo sacrificio alfil por D5. Fíjate, en esta posición que es muy complicada. Las blancas amenazan a este alfil de C3, las negras tienen amenazado a este alfil de D6 con este peón de C7 y también este alfil está amenazado por el peón de E4. Y vamos a analizar las distintas posibilidades que hay aquí. En primer lugar vamos a empezar con E por D5. Bueno, E por D5, torre por C3 sería un total error.
Después vamos a analizar torre por C3. En primer lugar vamos a analizar E por D5. E por D5, C por D6, caballo por D6, jaque, rey F8 y ahora torre por C3. Caballo por D5 amenazando la torre, torre C4 y aquí las blancas ganan. Vamos a la posición anterior. Tras alfil por D5, hemos analizado E por D5. Vamos a analizar ahora torre por C3. Torre por C3 sería un error que igualaría la posición. Si torre por C3, la partida acabaría en tablas. Fíjate, si torre por C3 sigue alfil por C4, alfil por E5, alfil por D3 y ahora torre por D3. Y lo mejor es jugar caballo E6. Las blancas pierden toda la ventaja y esta posición lo más probable es que hubiera acabado en tablas. Así que tras el impresionante alfil por D6, en lugar de... Se puede haber jugado alfil por D5 y la posición hubiera sido complicadísima, pero Steinitz juega C por D6. No fue capaz de ver el golpe alfil por D6, alfil por D5. La partida siguió con caballo por D6, jaque, se amenaza al rey, se amenaza también a este alfil y se amenaza con la torre a este alfil de C3. Rey D7 y aquí llegamos a otro momento crítico. Chigorin, que como he dicho antes, aquel día estaba realmente inspirado, no juega torre por C3. Torre por C3 sería un tremendo error y esto Chigorin lo ve. Chigorin juega la correcta caballo por B7, una jugada que merece un signo de admiración. ¿Qué hubiera pasado si Chigorin hubiera jugado torre por C3? Pues fíjate, si torre por C3, las blancas pierden toda la ventaja. Hubiera seguido rey por D6, torre B6, jaque, y ahora alfil C6. ¿Vale? Alfil C6. No vale al rey D7, que tú te estarás pensando, jugar aquí rey D7, no. Si rey D7, entonces sigue alfil C2, con la idea de jugar alfil por A4. Rey de E8, alfil por A4, jaque, rey F8, y ahora no vale caballo por E5. Fíjate que las negras amenazan alfil por D5, E por D5 y caballo por D5, que este caballo aquí en D5 amenazaría a esta torre y a esta, a la de B6 y a la de C3. Lo mejor es jugar torre D6 para defender a este peón del golpe alfil por D5. Aparte de eso, tras torre D6 también se está amenazando torre C3. Torre C3, luego torre D7, en fin, aquí las negras serían, vamos, las blancas tendrían ventaja, aunque no sería una ventaja decisiva, pero a la larga las blancas ganarían. Bueno, volvamos a la postura anterior, rey D7, hemos visto torre por C3 sería un total error, pero Chigori, que estaba realmente inspirado aquel día tras las derrotas anteriores, especialmente derrotas en menos de 30 movimientos. Pues bien, Chigorin juega una jugada que merece un signo de admiración. Caballo por B7. Alfil D4. Caballo por D4. E por D4. Y aquí en esta posición, Chigorin juega caballo por D8. Esto dice que es mejor jugar caballo C5 jaque. Caballo C5 jaque y rey E8. Ojo, esto lo dice Stockfish. De todos modos, la jugada caballo por D8 no pone en peligro la victoria de las blancas, que ha sido brillante. Torre por D8 y ya el resto no requiere comentario. O sea, Chigorin remata la partida de manera brillante. Torre B7, jaque, rey D6. Bueno, rey D6, E5, fíjate en este golpe que es muy fuerte. Rey E5, ¿por qué? Porque tras este rey, si captura alguno de estos dos peones, deja de defender a este caballo que está en E7 y por tanto cae. Así que rey por D5, torre por E7,
se amenaza F3, torre a C8, torre por C8, torre por C8, F3, torre C3, alfil E4, jaque, rey C4, torre por F7, rey B4, E6, D3, torre D7. También se podría haber jugado aquí torre D7 con la idea de jugar D2, pero torre D7, las negras podrían seguido, por ejemplo, con D2, torre por D2. Vamos, aquí en esta posición, con las piezas negras, William Steinitz se rindió. Espero que te haya gustado la partida. Esta partida, ya te digo que desde que subí la partida Kasparov-Kramnik, que fue una partida muy complicada en la cual hubo sacrificios de dama mutuos entre Gary Kasparov y Vladimir Kramnik, no he subido nunca una partida así tan complicada como esta. Y que a mí personalmente una partida que me ha impresionado mucho. Espero que te haya gustado la partida y recuerda que nos vemos en el siguiente vídeo.